Buenos días a todos. Vamos a comenzar. Erika. Buenos días, Buenos días, Erika. Andy. presente, profe. Buenos días, Andy. Sandra. Presente. Buenos días. Liliana Alejandra. Anaís Itzel. Daniela. Presente, profe. Gracias. Yatsiri Alejandra. Marta Alicia. Diana. Keila. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Dulce María. Alma. Presente. Buenos días. Arturo. Presente. Buenos días. Gisela. Víctor Hugo. Mónica Adriana. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Dianetsi. Jessica. Dulce Denise. Presente. Buenos días. Axel Giovanni. Presente. Buenos días. Víctor Manuel. Presente. Buenos días. Diana Laura. Presente. Buenos días. Y Juana Iris. Muy bien. Vamos a comenzar. Espero estén teniendo un buen inicio de semana y continuaremos con nuestro segundo continente de la materia, que es Asia. Dábamos la introducción el jueves pasado, muy breve, un poquito de las estadísticas y esta participación que tiene el continente a nivel internacional en los datos que maneja el barómetro de la OMT. Hablábamos de esta clasificación, algo que en particular tenía, que tomaba o dividía en dos zonas al continente la OMT, la parte de Oriente Medio y la correspondiente a Asia y el Pacífico, ¿sí? También hablábamos de este espacio que utilizan los dos países asiáticos en el top 10 internacional, algo que llama la atención debido, pues bueno, a la competitividad que existe en este punto, donde gran parte de lo que sucede o de esta demanda turística se concentra en países europeos. Entonces, pues vale mucho la pena revisar estos datos. Y aquí hasta nos quedamos hasta la diapositiva anterior, me parece. Y bueno, este es de los datos que comentábamos hace un ratito. Esta zona territorial del continente pues está hablando de concentrar el 25% de turistas. Recordarán que lo más fuerte era Europa con el 51%. En cuanto a recursos económicos concentra el 30%. Esto es interesante porque aunque en menor cantidad, es decir, 25%, se mueve el porcentaje de turistas hacia el continente asiático, en recursos tiene un 30%, es decir, se gasta un poquito más de la cantidad de turistas o gastan más los turistas que visitan el continente asiático, eso es algo importante. Ya en cifras, de acuerdo a 2008, estamos hablando de 348 millones de personas que se mueven, que viajan al continente asiático, y los ingresos están por ahí de 435 millones de dólares. Son bastantes, son una cantidad muy importante, son un volumen fuerte de visitantes y también una cantidad importante en recurso económico, lo que se está moviendo, lo que se está generando a través del ejercicio de este turismo de tipo receptivo, ¿sí? Aquí les presento cómo lo divide con base en esta
participación que comentábamos. Vamos a tomar obviamente Asia del Norte, Asia Meridional, Asia del Sudeste y lo que comentábamos de Oriente Medio. Serán esas 4 regiones. Omitan durante esta revisión que haremos del continente asiático a Oceanía. ¿Por qué? Porque nosotros lo revisaremos ya en particular durante una de las unidades de nuestra materia. Entonces, concentrémonos en este aspecto, Asia del nordeste, Asia meridional y Asia del sudeste. Sí, serían como los destinos, los espacios más importantes sobre los cuales funcionará o sobre los cuales versará este análisis que nosotros hacemos, ¿sí? Y ya para entrar en materia, me gustaría preguntarles, ¿conocen algún atractivo del continente asiático, chicos? ¿Han escuchado hablar de alguno? ¿Alguno les llama la atención? Platicábamos cuando concluimos el continente europeo, que muchos me decían, pues a mí no me convenció totalmente Europa, yo preferiría otra opción. No sé si en esa opción o en esa perspectiva esté también el continente asiático, y si alguno de ustedes o varios de ustedes han escuchado sobre algún atractivo de Asia. ¿Quién me quisiera compartir qué conoce, qué ha escuchado o cuál es este atractivo turístico que ustedes ubican del continente asiático? Por favor. La muralla china. La muralla china, excelente. Una de las maravillas del mundo inclusive, ¿no? Muy bien, excelente. ¿Ubican algún otro? Acuérdense que en atractivos nosotros tomamos tanto la parte gastronómica como la parte tal cual de lo natural y de lo cultural, ¿no? Entonces, ¿ubican algún otro, chicos, chicas? Nos decían ya hace un ratito la muralla china. ¿Algún otro? Los árboles de cerezo en Japón, profe, que ¿Perdón? solamente están cierto tiempo. No te escuché muy bien, Andy. Sí, Andy, Los ¿verdad? árboles de... ¿Mande? Sí, es Andy, ¿no? Sí, sí soy yo. Sí, perfecto, Andy. Los árboles de cerezo en Japón. Ok, muy bien, sí, es muy característico. Inclusive cuando ya hagamos este análisis de los atractivos, en la zona bueno, en Japón hay un paseo, se llama el Paseo del Filósofo y está acompañado de toda esta vegetación clásica. Muy bien, Andy, ¿sí? ¿Algún otro que ustedes ubiquen? Los árboles de cerezo en Japón, ok, se llaman Sakura. ¿Alguien más? En gastronomía, creo que por ahí sería como la vinculación que tenemos más fuerte con el continente asiático. Si ustedes recuerdan, pues bueno, es muy común ya ver en nuestra ciudad estos restaurantes de comida asiática, principalmente de 2 naciones, lo que sería la comida china. Es muy común en Puebla ya ver varios buffets de comida china, ¿sí? Y otra es la comida japonesa. Entonces, por ahí es donde normalmente los mexicanos tenemos esta vinculación con el continente asiático, ¿sí? Hay que reconocer muchísimo a los asiáticos, que son una cultura que está muy apoyada, muy sustentada en la colaboración. ¿A qué me refiero con esto? Cuando los asiáticos, ya sean chinos o japoneses, viajan a otro país y observan alguna posibilidad de colocar algún tipo de negocio, porque son muy empresariales, muy emprendedores, cuando ubican esta opción de proponer o de desarrollar un tipo de negocio, no son nada egoístas, sino que lo que hacen ellos es compartir con varios vecinos, con varios compatriotas, y que esos compatriotas puedan llegar al país donde ellos se han establecido. Esto ha hecho, entonces, les decía, que encontremos muchos restaurantes de comida japonesa, muchos restaurantes de comida china, y que de esta manera pues nosotros nos vinculamos con ellos, ¿sí? Y aquí, como dice Sandra, pues el platillo más común, más sencillo y más renombrado de la cocina asiática es el sushi, ¿sí? Japonés, y bueno, ahí encontraremos el ramen también, que es una de las opciones importantes e interesantes, pero lo importante será que ustedes se vayan familiarizando con el resto de estas cuestiones, ¿sí? Hablando de atractivos, pues podemos citar no de la zona del norte, sino también de la zona
del sur, que sería esto que conocemos como el Taj Mahal en la India, es uno de los atractivos y también parte de las maravillas del mundo moderno, es algo de lo cual no podemos pues evitar hablar, ¿no? Muy bien, yakimeshi también es uno de los platillos típicos de la cocina asiática. Excelente, bien, pues bueno, con esto que ustedes ya conocen, más lo que sumaremos, esperemos que podamos tener ya un dominio total del continente asiático, ¿sí? Tomo de nueva cuenta los datos de la OMT. Si ustedes recuerdan, hicimos algo similar cuando hablamos de Europa. Nos basamos un poquito en los datos que nos daba OMT en el sentido de pues explorar cuáles son dentro de estas zonas los países más representativos, ¿sí? ¿Qué ha pasado? Pues mucha gente ha podido desplazarse con mayor facilidad al continente asiático basándose en dos puntos, principalmente de acuerdo al análisis que nos hace la OMT. Uno es que el poder adquisitivo de algún segmento de turistas pudo haber aumentado y eso generó pues una relación más estrecha con el desplazamiento hacia Asia, ¿sí? Otra importante, si ustedes recuerdan, hace algunas sesiones hablábamos de aerolíneas, hablábamos de esta cotización de un vuelo específicamente que te ayuda a moverte, a trasladarte después de tu país de origen a un destino diferente, a un destino novedoso. Algo similar sucede hacia Asia. El desarrollo de grandes aerolíneas, específicamente asiáticas, ha permitido que haya una facilidad o un mayor acceso a los medios de transporte para llegar al continente. Y aquí, por mencionar algunas, si ustedes ubican, inclusive en ejercicios hasta publicitarios, es muy fácil hablar o muy constantemente hablar de aerolíneas de origen asiático. Citaría dos más importantes, una de ellas esta de Fly Emirates, que pertenece a la zona de Medio Oriente, pero es una aerolínea asiática y que ha permitido que muchos países, que muchas otras zonas continentales se muevan alrededor de este espacio territorial asiático y que sea más fácil llegar a ellos. Inclusive en México tiene, me parece que un año que esta aerolínea, Fly Emirates, ha empezado a prestar servicios y esto ha pues vuelto más sencillo el viaje hacia Asia, inclusive en cuanto pues al precio, inclusive también a la cantidad de vuelos disponibles, ¿no? Entonces es un ejercicio importante y así como ha sucedido en México, pues también ha sucedido en otras zonas del mundo, ¿sí? Y la última, pues que también los países asiáticos han entendido que para practicar turismo en muchas ocasiones las visas pueden ser algo que complica este trámite, este proceso de desplazamiento, entonces han minimizado, han tratado de desarrollar o han tratado de generar algunas estrategias donde el proceso migratorio sea un poquito más sencillo, ¿sí? Claro, hay países que te siguen solicitando visa, uno que recuerdo mucho por la importancia es la India. La India, necesariamente seas mexicano o seas americano, te va a solicitar una visa, ¿sí? Y esta visa pues debes tramitarla necesariamente para ir, aunque sea en este periodo que hemos hablado corto de turista, pero sí requiere visa, ¿no? Aún así, pues se ha ampliado la facilidad en otros países, ¿sí? En la parte meridional rescataríamos algunos destinos específicamente, es decir, donde la gente ha volteado a ver estos territorios. Uno de ellos es Irán. Toda esta zona, Irán, Irak, han sido normalmente vinculados con la parte bélica. Ahora hay una propuesta importante y curiosidad inclusive del turista para moverse a estos sitios, entonces figura ya como un destino que ha crecido, ¿sí? Nepal también, de Nepal es muy famoso porque en esta vecindad que tiene con la India y este espacio orográfico importantísimo que es el Everest, pues llega mucho turista con la intención de hacer cima, de hacer escalada, de hacer esta cuestión del turismo vinculado con la orografía, y Nepal pues es uno de los sitios famosos. Hablamos mucho aquí de este famoso Sherpa, seguramente lo han escuchado, este guía turístico con toda la capacidad, todas las características para apoyar a los alpinistas a fin de lograr esta meta de escalar el Everest, el punto más alto del mundo, y por eso también ha figurado. Sri Lanka,
uno de los países pues que no es muy normal escucharlos, pero que también empieza a ser atractivo. Y bueno, finalmente la India, que sería el ícono de esta zona de Asia Meridional. ¿Y por qué el ícono? Porque les decía que tendrá unos 10 años, a lo mejor, no, un poquito menos tal vez, unos 5 años, que las cuestiones de la cultura hindú se han puesto en valor en todo el mundo. Es muy fácil hablar ahora de la cultura hindú. Mucha gente está familiarizada, inclusive algunos tratan de profesar estas religiones del hinduismo sin necesariamente haber nacido en el territorio. Y bueno, pues hablamos de cosas también vinculadas con la gastronomía y otra que a mí particularmente me llama mucho la atención, que es esto de la meditación, y otra que se ha puesto muy de moda, que también es el yoga, ¿no? Que es parte de lo que la India promueve, de lo que la India pues caracteriza a sus habitantes y a su cultura, y eso ha hecho que muchas otras personas volteen al territorio como lo practican en su país, y se ha convertido pues prácticamente ya en un objetivo de muchos visitantes vivir esta forma o este tipo de cultura, y el desplazamiento entonces se hace muy comúnmente hacia la India, ¿sí? En la zona norte, pues tendríamos que hablar ahí de tres países que son principalmente los más fuertes, ¿sale? Uno sería Corea, la República de Corea, la parte sur. Ustedes recordarán que la parte norte pues normalmente es una zona difícil para visitar. Hay algunas disputas territoriales, algunas disputas políticas entre Corea del Sur y Corea del Norte, inclusive esto de los regímenes con los que operan, pues impiden que puedan estar unificadas. Pasa algo muy similar como lo que hablamos también hace algunas sesiones con Alemania, donde Alemania pues estuvo dividida hace algunos años ya, las dos Alemanias, Alemania del Este, Alemania del Oeste, y entonces eso pues hablaba de una dificultad para entenderse, ¿no? En Corea está sucediendo lo mismo, lleva muchos años, y no hay una perspectiva o una posible opción que puedan unificarse, ¿no? Pero Corea del Sur pues es uno de los sitios más visitados, y también como estos datos, les repito, son de 2018, toma en cuenta que se desarrollaron los Juegos Olímpicos de invierno, y también por consecuencia pues hubo un movimiento importante, ¿sí? Y agregaríamos pues Japón como uno de los países también más representativos, más fuertes, y sobre todo pues de los que generan una mayor atracción desde la parte cultural, pero también desde la parte tecnológica. Muchas de las empresas o de las grandes empresas con las que hoy interactuamos, principalmente de tecnología, electrodomésticos, aparatos, ¿cómo llamarle? Aparatos pues para el hogar, generalmente son japoneses, ¿sí? Y entonces también eso caracteriza el territorio, no solo la parte cultural, sino también la parte tecnológica, ¿sí? Veremos por ahí algunas fotografías de Japón, de la capital. Hay una avenida, un cruce importantísimo, que inclusive es muy similar a las fotografías que tomamos de Nueva York, con todas estas luces, estas pantallas, estos anuncios. Pasa algo muy similar en Japón, y bueno, específicamente en su capital, que es Tokio, y ya lo iremos revisando conforme avance el tiempo, ¿sí? Dentro del último punto que analizaríamos de esta zona, en cuanto a lo que nos comenta OMT, sería la parte sur, y en la sur pues no hay más que hablar de China como uno de los países que está tanto recibiendo, pero al mismo tiempo moviendo. Yo les decía hace algunas sesiones, me parece que fue la anterior, sí, justamente la anterior, les comentaba esto de la importancia de que ustedes volteen al idioma mandarín para atender al visitante, porque el turismo, la tendencia se está moviendo hacia allá. Ahora quien viaja muchísimo son los chinos, y estos chinos pues solicitan servicios especializados, servicios en su idioma, y vale mucho la pena que ustedes se preparen, fortalezcan este ejercicio, porque a partir de eso ustedes tendrán la posibilidad de destacarse en el ámbito profesional, ¿no? Entonces vale muchísimo la pena. Y agregaríamos también a China, no solo como emisor, también como receptor. Muchísima gente está apasionada igual con la cultura china. Hablamos, o nos daban hace un ratito este comentario sobre lo correspondiente a
la muralla china, pero como la muralla china hay muchísimos atractivos más que la gente voltea a ver, que la gente le interesan y que de esta manera pues se consolida como un destino, ¿no? Y finalmente agregaríamos a Tailandia. Tailandia es uno de los destinos más recientes, la parte gastronómica, la parte cultural ha hecho que la gente voltee a verlo también y que de esta manera para los turistas principalmente de Europa y de la parte norte de América, que serían los europeos, ha permitido que se desplacen y consoliden esta visita, ¿sí? Y me faltaría como último punto de estas regiones, decíamos tres que conforman la zona Asia del Pacífico, y la cuarta es lo que conocemos como el Medio Oriente, ¿sí? U Oriente Medio. Aquí en Oriente Medio, en la zona de Oriente Medio, normalmente vamos a encontrar a dos países que están creciendo muchísimo, dos países que se están ya consolidando como destinos obligatorios en el turismo. Uno de ellos es Qatar. Qatar, con su capital Doha, es uno de los países que la población económicamente es pudiente, es poderosa gracias al petróleo, pero también la gente está volteando mucho a este territorio, a este país, quiere conocerlo, viajan y se ha convertido ya en un ícono de Medio Oriente. Y agregaríamos en Medio Oriente dos países más. Otro sería el famoso Dubái, Dubái que es parte de Emiratos Árabes Unidos, que es uno de los países, decíamos, también más poderosos económicamente, y Dubái, pues es una de las ciudades más lujosas del mundo, más costosas, pero que también la gente está volteando a vivir a este territorio. Me faltaría uno, que sería Israel. Israel específicamente lo vemos desde la parte turística religiosa, al ser el lugar donde se nace el cristianismo, donde el judaísmo también está presente, pues ha permitido que la gente busque viajar a este territorio, busque estar ahí. Y ese sería, pues, los principales destinos. Ya iremos desglosando poco a poco los atractivos. Les decía, a veces cuesta mucho trabajo o debido a las características que tenemos en nuestro tiempo del curso, es difícil que veamos en totalidad los atractivos de todo el país. Rescataremos los más importantes como lo hicimos con Europa, pero es bien importante que ustedes se familiaricen con ellos y conozcan al menos cuáles son los más representativos en su totalidad, ¿sí? Bien, entonces esos serían pues prácticamente los aspectos que nos marca OMT, los datos estadísticos que nos da OMT, esta información que genera toda esta propuesta de análisis numérico, que finalmente pues es importante porque nos ayuda, si somos los encargados de la planeación turística de estos territorios, pues nos ayuda a crear buenas estrategias, ¿no? Y también a nosotros como participantes, a nosotros también como personas vinculadas con este ejercicio, lo que nos va a dar es la facilidad, me refiero a nosotros que estamos analizando y somos profesionistas del turismo, pues nos va a dar la posibilidad de desarrollar también algunas propuestas básicas para ofrecerle al visitante, ¿no? Si ustedes, les decía hace unos días, si ustedes se decantan por querer o por tratar de participar con el ejercicio turístico en cuanto a recorridos, en cuanto a tours, pues es una opción fundamental que ustedes tengan que conocer todas estas perspectivas, ¿no? Entonces, yo lo considero sumamente importante y que por eso hablamos de todo este peso específico de los atractivos culturales a nivel mundial, ¿sí? Bien, entonces, sigo avanzando y aquí me gustaría presentarles este ejercicio. Esta es la división política, la división territorial del continente. Si se dan cuenta, pues es el de mayor extensión en el mundo, ¿sí? De ahí vamos a encontrar América, el tercero será África, el cuarto será Europa y el quinto en extensión será Oceanía, ¿sí? Si se dan cuenta, tiene una cantidad importante de países, son 50, no es cierto, son 48. De estos 48, si ustedes recuerdan, hay 6 específicamente en esta zona, ¿sí? Que son los considerados euroasiáticos. Estos euroasiáticos, Turquía, Azerbaiyán, ¿qué más me falta? Rusia,
Mm, ¿Qué otro me falta ahí? Georgia. Esos son normalmente llamados euroasiáticos, mitad de Europa, mitad de Asia. Nosotros estos euroasiáticos ya los contemplamos, ya los explicamos en cuanto a su nombre, capital y algunas características en el continente europeo. Aquí los mencionamos en la lista, pero no nos confundamos cuando hacemos la sumatoria total de países, sino que hay que depurarlo porque ya estaban previamente contemplados en Europa, ¿no? Y de ahí pues tenemos una zona de territorios muy extensos, muy vastos, muy grandes, que sería China, que sería India, Kazajistán es muy grande, Mongolia es muy grande, y a partir de ahí pues vamos a encontrar ya territorios de menor dimensión, inclusive pues hablando de estos espacios como conocemos ya islas, ¿no? Indonesia, Malasia, Tailandia, Filipinas, Taiwán o China-Taiwán, que son pues algunos de los espacios que llamaríamos insulares o islas, ¿sí? Y aquí les comentaba hace un ratito, está toda la zona de Medio Oriente, aquí está Emiratos Árabes, aquí está Qatar, ¿sí? Aquí está Israel, y todo eso, Jordania, Siria, todas estas zonas son importantes, ¿sale? Y en esta, donde se concentra principalmente el turismo, que sería China, Corea, Japón. Y la última zona que platicábamos hace un ratito, la zona sur donde está la India y algunas islas con las cuales nosotros vamos a vincularnos, ¿sí? A partir de esto, pues tenemos que analizar algunos aspectos relevantes en materia del continente. Yo les pedí de tarea para hoy una investigación muy sencilla, una investigación muy breve, y justamente para ir analizando y seguir analizando, para ir analizando, comenzar a analizar la parte de la hidrografía de nuestro territorio, del territorio asiático, me gustaría preguntarles cuáles fueron estos sitios o cuáles fueron estos recursos hidrográficos, ríos, mares que ustedes encontraron y que son representativos del continente asiático. ¿Quién me quiere ayudar con esta investigación que realizaron? ¿No encontraron alguno o ríos, mares con los cuales identificaban al continente asiático, chicos? Yo encontré el río Amarillo. El río Amarillo, perfecto. ¿Dónde se ubica el río Amarillo? Está ubicado en China. En China. China es de los... En Oaxaca, Ujú. algo así. Ok. China es de los sitios con mayor abasto hidrográfico. Pasaremos después de que me platiquen de los que ustedes investigaron. La mayoría del territorio está lleno y está pues atravesado por ríos muy importantes, ¿no? Este amarillo que nos comentan, y hay dos que serían los más característicos, es interesante que también los vayamos conociendo. Eso habla un poquito también pues de qué tan fructífero es pues China tal cual como país, tiene que ver con sus recursos naturales y también el manejo que le dan. Aquí en México pues tenemos también un abasto importante de recursos hidrográficos, pero no hemos sabido conservarlos. Si ustedes revisan la mayoría de ríos con los que cuenta nuestro país actualmente, los que están cerca de las ciudades, pues están sumamente contaminados, ¿no? Ya no son para el uso de las personas, sino básicamente lo que estamos haciendo ahí es vaciar nuestros desechos, ¿no? Entonces, eso es algo que debemos admirar, que debemos reconocer del continente asiático. Muy bien. ¿Alguien más que me quisiera ayudar de los ríos que encontraron? A ver, aquí. El río Indio. El Éufrates, nos dice Andy. ¿Cuál más? Perdón. El río Indio. ¿Indio? Ok. Río Indio. ¿Dónde se ubica? Creo que está por Pakistán.
Pakistán, ¿sale? Ajá. Sería el Indo, ¿ok? Y así es como... Ah, nos sí, van- Indo, perdón. ¿Sale? Ok, entonces muy bien. Eso es uno de los ríos también importantes. Ya llevamos 3. Nos decían el amarillo, el Indo. Aquí Andy nos comenta del Éufrates. ¿Dónde se ubica el Éufrates, Andy? En Turquía, profe. En toda esta zona que toca Turquía. Y también me parece que es Irak, Irán, ¿no? Atraviesa Siria también un poquito de este territorio. Muy bien, pues Profe, adelante. también está el río Tigris. Perfectamente, muy bien. ¿Dónde se ubica el Tigris, Yatsiri? Al oeste del Indo. Al oeste del Indo, entonces en esta zona que decíamos hace un rato, el famoso Medio Oriente, ahí Irán, Pakistán, Irán, Irak, toda esta zona territorial, muy bien, es importante, ¿sí? Y hablaríamos también de la zona de India, Nepal, hay uno muy famoso, muy importante, que es el Ganges. Lo veremos posteriormente cuando analicemos los atractivos de India. El Ganges es parte de la vida de los hindús en algunas ciudades y es sumamente importante, ¿sí? Y de ahí pues nos hablaríamos de esta zona del Océano Pacífico. Fíjense, normalmente cuando se hace el vuelo hacia Asia, hay dos posibilidades, ¿no? Una es de este transbordo que generalmente se realiza hacia la zona europea, pero también hay otra posibilidad a lo mejor de viajar por el Pacífico, ¿no? Y poder llegar en lugar de dar la vuelta o tener que tocar un punto medio, te vas al revés y podría generarse, ¿no? Son las rutas. Comercialmente, pues es más fácil llegar a Europa porque hay gente que viaja a Europa y después hacer la escala ya para llegar a Asia, ¿no? Entonces, ahí encontrarán estas propuestas, ¿sí? Bien, de la parte geográfica, pues ustedes tendrán que seguir avanzando, tendrán que seguir desglosando. Les voy a conseguir de nueva cuenta, como lo hicimos con Europa, un link para que vayamos practicando estos ejercicios, porque si se dan cuenta, pues aún es más complicado irnos ubicando. Ya en Europa pues tenemos cierta relación, cierta vinculación, cierta cercanía por lo famoso que es, pero del continente asiático nos va a costar un poquito más trabajo. Prácticamente decía, el turismo se concentra en estos sitios. China, India, hablamos aquí de Corea del Sur, hablamos de Japón, ¿sí? Hablamos también de este espacio que llamamos los Emiratos, hablamos de Qatar y hablamos de la zona de Israel, ¿no? Serían los más fuertes. Ah, y Nepal me faltó aquí, en esta vecindad. Serían como los más importantes, pero también debemos conocer el resto de espacios, ¿sí? El río Obi, el río Lena, ambos en Asia. Ok, muy bien. Estos dos ríos atraviesan la totalidad del país ruso, ¿sí? Y entonces, pues es importante también familiarizarnos con él. Aquí les presento el mapa, ya con cuáles serían los más importantes. Si se dan cuenta, es una zona muy abastecida de recursos hidrográficos, entonces es importante hablar de él. Ahí me comentaban hace un ratito el Éufrates, el Tigris, en toda esta zona de Turquía, de Irán, Irak, Siria, ¿sí? Nos vamos al río Ganges, que les decía está en la zona territorial de India, el Brahmaputra, que está en esta zona de Nepal también, el Indo, que hace un ratito nos mencionaban, de ahí nos vamos a la zona de China, con el Guangzhou y con el Yangtze-Kiang, de los más importantes, de los más famosos, ¿sí? El Mekong, que toca la parte de China y empieza a extenderse, ¿no? Y en la zona de Mongolia vamos a encontrar ahí el río Amur, que también es parte de Rusia, y 3 importantísimos en la zona de Rusia, ¿no? Uno sería el Lena, que nos comentaban hace un ratito, el Obi y el Yenisei, ¿sí? De los más importantes con los cuales nosotros podríamos hablar. Y agregaríamos ahí uno importante que es el lago Baikal. Este es famoso en la parte del turismo, tiene que ver con estas zonas gélidas que a los turistas les gusta mucho visitar y que pues de alguna manera pone en valor el espacio turístico del continente asiático, ¿sí?
específicamente en esta frontera de Rusia con Mongolia y esta zona territorial, ¿sí? Muy bien, entonces esos serían los más importantes. Recuerden también que nos pide la materia conocer dentro de la parte geográfica la orografía, entonces también damos esta explicación. Les decía que el punto más importante a nivel orográfico, específicamente montañas, volcanes, todo esto es el Everest. ¿Por qué el Everest? El Everest es el punto más alto del mundo, o es la mayor elevación del mundo, con 8.848 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué quiere decir? Que es el punto más alto y más retador para las personas que hacen montañismo, cima, alpinismo, ¿sí? Y esto genera que muchísimas personas se muevan y quieran visitar este territorio. Es la frontera entre Nepal y la India, ¿sale? Pero además del Everest, o dentro de la zona, o donde está el Everest ubicado, está esta cordillera del Himalaya, donde es una zona pues montañosa que generalmente presenta también un atractivo importante para este tipo de turismo, ¿sí? El Himalaya o la zona de los Himalayas, y específicamente ahí encontraremos el Everest como el punto más alto del mundo. De ahí nos vamos a mover a muchas otras zonas. Están los famosos montes Urales, ¿sí? En este espacio de Kazajistán, esta zona territorial. Está el Cáucaso, la cordillera o los montes del Cáucaso, los Agros, ¿sí? La meseta de Irán, en esta zona de Irán, Irak, etc. ¿Qué me falta? Me falta esta llanura china, ¿sí? La llanura indochina también. El Tíbet, que es otra de las zonas también importantes en cuanto a turismo. El Tíbet, porque esta meseta o esta zona orográfica se concentra muchísimos de los monasterios que buscan estas religiones o esta famosa cultura tibetana, donde la gente se aleja de la realidad o se aleja del espacio o de las zonas modernas llenas de contaminación, llenas de ruido, y buscan estas zonas del Himalaya y del Tíbet principalmente para poder generar esta vinculación con sí mismo, estos monasterios donde hacen votos de silencio inclusive, y donde la gente pues trata de encontrarse a sí mismo. Es muy muy común hablar en la zona del Tíbet de todos estos establecimientos, estos monasterios, donde la gente trata de reencontrarse consigo mismo, ¿no? Hay un libro muy famoso, seguramente lo han escuchado, es este que se llama El monje, no, ay Dios, creo que sí, El monje que vendió su Ferrari, y habla un poquito de estas historias o de esta forma de vida, de equilibrio, de paz interior, que sería lo correspondiente a la cultura tibetana, y que explica a una persona muy adinerada que después de encontrar o darse cuenta un poco de lo vacía que era su vida, decide emprender un viaje para reencontrarse consigo mismo y termina convirtiéndose en monje tibetano gracias a esta perspectiva de vida, ¿no? Es bien interesante ver todo esto, hablar o escuchar de todo esto. Hay muchísimas propuestas de lo que sería esta vida en equilibrio con lo básico, sin lujos, inclusive pues decíamos rompiendo o generando este lazo con la persona y rompiendo con el exterior, que sería este famoso voto de silencio que generalmente se realiza en la zona del Tíbet, ¿sí? Estos serían pues los más importantes, serían los sitios más representativos, serían los sitios en cuanto a orografía con los cuales trabajaremos. Encerraré en un círculo, decía, los más importantes: el Himalaya, el Tíbet, el Everest, ¿sí? La llanura de China, y este de los montes Urales, que serían pues algunos de los más importantes con los cuales nosotros vamos a interactuar. ¿Y por qué importante? Les decía, porque en muchas ocasiones el turismo busca desplazarse a estos sitios. Son sitios que le llaman la atención y que por consecuencia pues la gente espera acercarse, espera estar ahí, espera conocerlos, ¿sí? Y por eso los ponemos en valor nosotros como un espacio importante para el turismo, ¿sí? Y ya para cerrar nuestra sesión de hoy, vamos a revisar muy rápidamente los 48 países que integran al continente asiático.
Los que están marcados con un asterisco son los que llamamos euroasiáticos. Recordarán que estos los hemos mencionado también en la zona de nuestro continente europeo. Entonces, aparecen ahí, ya para datos numéricos los vamos a restar al total, es decir, de 48 nos quedaríamos con 43, pero bueno, lo seguimos recordando con esta característica muy particular que es contar con países euroasiáticos. Afganistán, uno de los primeros, la capital Kabul, ¿sí? Vamos a hacer, yo creo que la próxima semana, un ejercicio donde practiquemos capitales con las banderas, entonces denle una repasada, aparte de la tarea va a ser eso, que le den una repasada a las capitales de cada país asiático. Entonces Afganistán es el primero, la capital es Kabul. Arabia Saudita es un espacio interesante también para el turismo, es una de los países que también mueve mucha gente. Algo famoso de Arabia es su gastronomía, esta cocina árabe. Los poblanos tenemos mucha cercanía con la cocina árabe, gracias a pues esta migración que hubo de muchos inmigrantes libaneses específicamente hacia territorio poblano. Y pues bueno, un platillo que es árabe, de origen árabe, y que se ha convertido ya en característico de la gastronomía poblana, son los famosos tacos, ¿no? Estos tacos tal cual llamados árabes, que es una mezcla de la gastronomía originaria de la zona de Arabia o la zona árabe, ¿sí? Más ya la adecuación al territorio nacional o al territorio poblano. Este famoso taco árabe, el origen es un platillo que se llama kebab, que se prepara prácticamente igual, con asado o al carbón, ¿sí? O con gas. Se envuelve en una tortilla, pero la carne es de res, o en su caso de cordero, o en su caso de pollo. Pero nosotros lo modificamos, lo adecuamos y lo convertimos o lo elaboramos con carne de cerdo, ¿no? Y es un platillo muy, muy conocido, pero es base de la cocina árabe, ¿sí? Armenia, la catedral Ereván. Azerbaiyán, la capital Bakú. Bangladesh, cuya capital es Dhaka. Bahrein, Manamá, la capital. Birmania o Myanmar, cualquiera de los dos, van a encontrar así el nombre. Puede ser Birmania o Myanmar, cualquiera de las dos. La capital es Naypyidaw. Brunei encontraríamos en octavo. La capital es Bandar Seri Begawan, ¿sí? Bután sería el siguiente país. Timbu, la capital. Camboya, relativamente es escuchado en materia turística. La capital Phnom Penh. El 11º es Qatar, les decía hace un ratito, Qatar, de los más importantes en cuanto a turismo. El siguiente sería China, cuya capital es Pekín. Fíjense, aquí en China vamos a encontrar algo bien característico. Vamos a tener dos nombres en la capital. Uno es Pekín, ¿sale? Y otro va a ser Beijing. Ustedes pueden encontrar la capital de China bajo cualquiera de estos dos nombres, y ambos son correctos. Pekín es normalmente el uso que le dan los habitantes locales o los originarios del territorio chino. Y para el exterior, para todos nosotros que somos extranjeros, normalmente se conoce como Beijing. Ustedes, entonces, si encuentran esta diferencia, no se espanten, es nada más el nombre que le asignan de acuerdo pues a cada cultura, ¿sí? Inclusive, hace algunos años estuvo estos Juegos Olímpicos, fueron Beijing, fueron en 2018, sí, 2018 me parece. Ajá. Ahí encontramos este ejercicio y se publicitaba siempre como Beijing, no como Pekín. De repente escuchaba hablar Pekín, pero es más el lenguaje local, ¿no? El otro sería Chipre, capital Nicosia, que también decíamos es un país euroasiático. Entonces, en esta zona del continente sería Arabia, sería Qatar y sería China, los más importantes de esta primera lista, ¿sí? La siguiente lista sería Corea del Norte, Pyongyang. Decíamos Corea del Norte no es un país que esté abierto totalmente al turismo, se puede hacer, pero es algo complicado, ¿no? Por el régimen que lo caracteriza. Encontraríamos Corea como importante, encontraríamos Emiratos Árabes también como importante. Filipinas empieza a tener cierta participación, esta isla es conocida ya a nivel mundial.
y la gente pues intenta a veces viajar, ¿no? El siguiente sería Georgia, la capital Tiflis, que también decíamos es un país euroasiático. El siguiente sería la India. La India es importantísimo, les decía hace un ratito, es sumamente importante para el turismo. La cultura hindú se prolongó, se hizo famosa por el mundo y entonces, pues, eso ha puesto en valor el ejercicio ya de lo que genera el país, ¿sí? Indonesia también es importante. Yakarta, la capital, tiene cierta demanda turística. Irak, Irán han estado muy afectados por la cuestión bélica ya desde hace algunos años, entonces esto también impide el desplazamiento completo y total de los turistas, pero es muy conocido estos dos. Irak, capital Bagdad, Irán, la capital Teherán. Marco ahí otro que sería Israel con la capital Jerusalén, es uno de los sitios más importantes, decíamos, desde la parte católica, de la parte judía, de la parte religiosa, es uno de los destinos obligados, ¿no? Muchísimas familias, muchísimas personas, principalmente las personas adultas y que están vinculadas mucho con la religión, quieren viajar, ¿no? Es seguramente bien común, bien importante que ustedes escuchen hablar o que escuchen a sus mamás, a sus abuelitas, que les gustaría mucho visitar esta zona de Jerusalén, ¿no? Principalmente por la religión católica, ¿no? Entonces, es uno de los más comunes. Y la iglesia genera muchos viajes, muchos tours a Tierra Santa, que le llaman ellos, que es la zona de Jerusalén. Otro sería Japón. Bueno, Japón, pues no hay mucho que explicar por la magnitud de las empresas, por la magnitud del trabajo, de la cultura, es sumamente conocido. Agregaríamos la capital Tokio, perdón, agregaríamos Jordania, capital Amán, Kazajistán, Astana, que es euroasiático, Kirguistán, la capital Bishkek, ¿sí? Bien, y estaremos ya prácticamente cerrando nuestra sesión de hoy con la lista final. Kuwait, la capital Kuwait, perdón, Laos, la capital es Vientiane, Líbano, les decía, con Puebla, con nuestra ciudad hay una cercanía importante porque hay una comunidad muy grande en Puebla de libaneses. ¿Y qué creen los libaneses? La mayoría de los que viven en Puebla son gente adinerada, saben hacer negocios, son muy trabajadores y han podido pues tener condiciones de vida cómodas en Puebla. Inclusive hay un restaurante y es un club, me parece, inclusive también es un salón social, se renta para algunas fiestas, el famoso Centro Mexicano Libanés, seguramente lo han escuchado. Este Centro Mexicano Libanés está ubicado en esta zona del Boulevard Hermano Cerdán. Está como a unos, ¿qué les gusta? Unos 500 metros de esta famosa Plaza Galería Cerdán. Es un espacio ahí bastante amplio, que tiene ahí algunas actividades recreativas, que tiene un restaurante, pero que también tiene salones y que normalmente está rentado. Y junto a este Centro Mexicano Libanés hay una iglesia muy, muy famosa dedicada a un santo libanés que es San Charbel. Seguramente lo han escuchado, que se le ofrendan o que se le entregan listones de colores, ¿sí? Y es parte de la cultura libanesa que vive en Puebla, ¿no? Muchas familias o muchas personas de origen libanés que viven en nuestra ciudad de Puebla, pues han hecho que estemos vinculados de cierta manera con la cultura libanesa y les decía, pues, con la cultura árabe también, ¿no? Ejemplo importantísimo, este platillo que ya comentamos, que es nuestros tacos árabes, ¿no? Qué bueno que vinieron los árabes y que lo hicieron, porque es un platillo bastante rico. El siguiente sería Malasia, Kuala Lumpur, la capital, Maldivas, la capital Male, Mongolia, Ulan Bator, ¿sí? Nepal, Katmandú. Nepal, decíamos, es importante por esta vinculación con los Himalayas, el Everest. Omán, la capital Mascate, Pakistán, Islamabad, Rusia, Moscú, país euroasiático, Singapur, la capital Singapur, Siria, Damasco. Siria tiene también ya varios años sufriendo con conflictos bélicos, la capital Damasco es de las más afectadas, es común ver en televisión estos bombardeos entre las disputas guerrilleras bélicas que existen, ¿no? Sri Lanka, Sir Yavardenapura, Kotle sería otro.
y Tayikistán también, la capital es Dushanbe. Y cerraríamos con estas, aquí me faltó marcar, decíamos, la cercanía, Líbano nos hace un país importante, Nepal es un país importante para el turismo, Singapur también es un país importante y prácticamente serían de esta lista los más representativos. Y cerraríamos ya nuestra sesión con estos datos, con esta información. Tailandia, importante. Fíjense, Tailandia es muy famosa. Primero, tenemos contacto mucho con Tailandia por la cuestión de su industria vinculada con la maquila, ¿eh? Si ustedes buscan, si ustedes revisan, mucha de la ropa con la que contamos está elaborada en Tailandia. Entonces, eso es una cierta cercanía que tenemos, ¿no? Inclusive también algunos juguetes son tailandeses de origen, hay muchas fábricas dedicadas a esto, a la cuestión, de la ropa, ¿sí? A la maquila y otra también a la industria del juguete. La capital es Bangkok, Timor Oriental, la capital Dili, Turkmenistán, la capital Ashgabat, Turquía, un país euroasiático, Ankara, la capital, Uzbekistán, Tashkent, Vietnam, Hanoi y Yemen, Sana. También Vietnam es uno de los destinos ya recurrentes para el turismo, que se sobrepuso a esta guerra con Estados Unidos también, los vietnamitas, y ahora es común visitarlo, hablar de un producto típico que ellos heredaron al mundo, que es el arroz, que lo conocemos, decía, en todo el mundo, pero que también pues, es base de la gastronomía asiática, el arroz, y que generalmente en Vietnam es el país que mayor producción tiene a nivel continental en Asia. Muy bien, pues con esto estaríamos terminando nuestra sesión de hoy. Nos vamos a quedar hasta este análisis. Mañana ya empezamos con gastronomía, empezamos también con algunos de los atractivos importantes y seguiremos pues redondeando y avanzando. Para este continente, para esta unidad, les decía que el recorrido virtual va a ser el que encontremos o el que operemos en Petra, en Jordania, ¿sale? Que es uno de los sitios también más importantes en cuanto a turismo, ¿sí? Y con eso, pues bueno, estaríamos terminando nuestra sesión del día de hoy. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algún comentario? Digo, sé que es la parte introductoria, no hay muchas fotografías todavía, no hay mucho que ver como lo vamos a hacer en las siguientes clases, pero bueno, es importante que vayamos sentando las bases de este análisis del continente asiático, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar, chicos, chicas? Muy bien, Andy, muchas gracias. Diana, muchas gracias. Solamente los que llegaron tarde, me faltaría ponerles asistencia o ponerles retardo. Denme un segundo para que los pueda ir mencionando. Los que ya pasaron asistencia, que llegaron puntualmente, nos vemos mañana, ya no hay problema, ya les tomé lista, ¿sale? Entonces voy a ir mencionando sus nombres. Denme un segundito. Muy bien, Erika, muchas gracias. Erika, creo que no me dijiste presente y tú sí estabas desde el principio, ¿verdad? Entonces, no es cierto, sí me dijiste buenos días también, ya me acordé. Bien, entonces me falta de la lista, ya llegó Liliana Alejandra. No, ¿verdad? Llegó Anaís Itzel. Sí, profe. Gracias, Anaís. Llegó Yatsiri, también Yatsiri, ¿verdad? Por ahí participó. Sí, profe. Marta Alicia, ¿llegó? Diana, ¿llegó? Sí, Diana, también vi que me saludó en el chat. Buenos días, Diana. Dulce María. Sí, profe, presente. Gracias, Dulce. Rubí Gisela, ¿llegó también? Sí, profe, presente. Gracias. ¿Y Víctor Hugo llegó? Presente, profe. Gracias, Víctor. ¿Quién me falta? Dianetsi. Ella, profe, me mandó un mensaje diciéndome que no se podía conectar porque su mamá se puso muy mal. Ok, muchas gracias. Gracias por avisarme. Entonces, lo tomo. Mónica Adriana, ¿llegó? No, ¿verdad? Y me falta Jessica. Jessica, Mónica sí está. Mónica, ¿sí está? ¿Qué pasó, Mónica? Muy bien. ¿Y Jessica también está?
Sí, aquí estoy presente. Perfecto. Ah, Iris, ¿llegó? Aquí estoy. Perfecto, Iris. Que descansen, nos vemos mañana, chicos, chicas. Gracias, Que tengan igualmente. buen Gracias, día. profe. Hasta luego.